Hace solo unas pocas semanas, Davos era sinónimo de debates sobre el cambio climático, la pobreza y la política global. Temas que resonaban en los pasillos alpinos, con una seriedad tradicional y predecible. Hoy, sin embargo, es real que la conversación se ha desplazado radicalmente, con la inteligencia artificial acaparando el foco de atención mundial. Mañana, esta nueva normalidad, donde la tecnología es el motor principal de las discusiones globales, será la única que conozcamos. Este es el vertiginoso ritmo al que la inteligencia artificial está redefiniendo no solo la tecnología en sí misma, sino cada aspecto de nuestra civilización, incluyendo los foros más influyentes del planeta. Lo que ha sucedido en la cumbre de este año no es una simple evolución gradual. Es una transformación sísmica que marca un antes y un después en la intersección de la tecnología, la economía y la geopolítica global. Un evento que ha puesto de manifiesto la urgencia de entender y abordar los desafíos y oportunidades que esta nueva era nos presenta. El escenario de esta profunda metamorfosis fue el prestigioso Foro Económico Mundial, un evento que anualmente reúne en la pintoresca localidad suiza de Davos a los líderes más influyentes del mundo, desde jefes de Estado hasta directores de empresas multinacionales y académicos de renombre. Un modelo Transformer se compone de múltiples capas de bloques codificadores que procesan la entrada y de codificadores que generan la salida. Sin embargo, en los modelos generativos puros, como los de la familia GPT, se usan principalmente bloques de codificadores. Cada uno de estos bloques contiene algo llamado el mecanismo de autoatención, que es el corazón de su poder transformador. Para ponerlo en una analogía más accesible, pensad en un comité de expertos trabajando en un informe complejo. En lugar de que cada experto analice una sección del documento de forma aislada y luego se junten para discutirlo, el mecanismo de autoatención permite que cada experto, mientras lee su parte del informe, esté simultáneamente al tanto de lo que leen y piensan los demás, y de cómo cada parte se relaciona con el todo. Pueden ponderar la importancia de ciertas palabras o frases en relación con otras, incluso si están muy separadas en el texto, y ajustar su interpretación en consecuencia. Esto se logra mediante lo que se conoce como cabezas de atención múltiple, que son esencialmente diferentes perspectivas o filtros, a través de los cuales el modelo analiza la misma información en paralelo, capturando distintas relaciones y dependencias contextuales. Después de esta fase de atención, las redes de alimentación directa procesan las representaciones mejoradas, aportando la capacidad de aprender patrones complejos y no lineales. Estos componentes, interconectados y repetidos docenas de veces en capas sucesivas, otorgan a estos modelos una capacidad sin precedentes para entender y generar lenguaje con una coherencia y fluidez notables. El proceso de funcionamiento interno de estos modelos es fascinante en su complejidad subyacente y, a la vez, en su simplicidad conceptual. Primero, el texto de entrada, por ejemplo, una pregunta o una instrucción que le damos, se divide en unidades más pequeñas llamadas tokens, que pueden ser palabras completas, partes de palabras o incluso caracteres individuales. Estos tokens se convierten luego en embeddings numéricos, que son representaciones vectoriales densas que capturan su significado semántico y su relación con otros tokens en un espacio multidimensional. Luego, estos embeddings viajan a través de las múltiples capas de Transformer **. En cada capa, el mecanismo de autoatención recalcula y refina las relaciones entre los tokens, asignando pesos de importancia a cada uno en función del contexto general. Es como si el modelo estuviera constantemente recalculando qué partes de la frase son más relevantes para predecir la siguiente palabra, o comprender el significado global. Por ejemplo, en la frase, el banco del río era hermoso, el modelo de autoatención sabría, por el contexto de río, que banco se refiere a la orilla del agua, y no a una institución financiera, algo que para un humano es trivial, pero para una máquina es un desafío de contextualización. Finalmente, después de atravesar todas las capas y procesar las relaciones, el modelo genera una distribución de probabilidad sobre todos los posibles tokens que podrían seguir en la secuencia, y de ahí, selecciona el más probable, o uno de los más probables si se busca creatividad y variedad, para generar el texto de salida. Esta es la esencia de cómo procesa la información y por qué es tan eficiente. La diferencia clave con métodos anteriores es la capacidad inherente de procesar enormes bloques de información en paralelo, y la escala masiva del preentrenamiento con gigantescos conjuntos de datos, lo que le permite capturar una comprensión vastísima y rica del lenguaje y del mundo codificado en él, una especie de conocimiento enciclopédico adquirido de forma autónoma. Las capacidades de la inteligencia artificial moderna, y especialmente de los modelos que se debatieron con tanta pasión en Davos, son verdaderamente asombrosas, y ya están redefiniendo numerosas industrias y la forma en que interactuamos con la información. Primero,
Consideremos la creación de contenido. Esto significa que ahora podéis generar artículos completos, guiones para vídeos, poesía, correos electrónicos, o incluso campañas de marketing completas y personalizadas en cuestión de minutos, ahorrando incontables horas de trabajo manual. Por ejemplo, antes, escribir un correo electrónico de ventas persuasivo y efectivo, adaptado a distintos segmentos de clientes, requería horas de pensamiento, investigación y redacción. Ahora, un LLM puede producir una docena de borradores optimizados en segundos, adaptados a diferentes audiencias y tonos. La diferencia en productividad y escalabilidad es abismal. Segundo, la generación de código. Ingenieros de software de todo el mundo están utilizando la inteligencia artificial para escribir, depurar y optimizar su código, acelerando drásticamente el ciclo de desarrollo de software . Un programador puede pedir a la IA que cree una función compleja en un lenguaje específico, y ésta la generará, incluso sugiriendo mejoras de eficiencia o seguridad. Tercero, el análisis y resumen de datos. La inteligencia artificial puede procesar vastos volúmenes de texto, como informes financieros de cientos de páginas, documentos legales intrincados o transcripciones extensas de reuniones, y extraer los puntos clave o crear resúmenes concisos y precisos. Esto antes requería equipos de analistas especializados y semanas de trabajo intensivo. Cuarto, la atención al cliente. Los chatbots basados en inteligencia artificial avanzada pueden manejar consultas complejas, ofrecer soporte técnico personalizado y escalar interacciones de una manera que los sistemas basados en reglas simplemente no podían, mejorando drásticamente la experiencia del cliente. Y por último, pero no menos importante, la educación personalizada. La inteligencia artificial puede crear planes de estudio adaptados individualmente, explicar conceptos difíciles de múltiples maneras y evaluar el progreso de los estudiantes en tiempo real, algo que antes era imposible de lograr a gran escala para un sistema educativo. Sin embargo, es crucial reconocer las limitaciones actuales de esta tecnología, algo que también se subrayó con franqueza en Davos, para mantener una perspectiva equilibrada y realista. A pesar de su impresionante capacidad para generar texto coherente y funcional, la inteligencia artificial todavía no posee una comprensión real del mundo, del sentido común o de la causalidad, sino que se basa en patrones estadísticos. No puede razonar como un humano, ni entender las sutilezas de las emociones, las intenciones profundas o los valores morales más allá de lo que ha aprendido de sus datos. Una de sus mayores debilidades, que sigue siendo un área de intensa investigación, son las alucinaciones, donde el modelo genera información que suena plausible, autoritaria y convincente, pero que es completamente falsa o inventada. Esto significa que no podéis confiar ciegamente en ella para obtener datos fácticos precisos, sin una verificación humana exhaustiva y rigurosa. Además, las restricciones computacionales son enormes. Entrenar y operar estos modelos requiere una cantidad monumental de energía y recursos de hardware de última generación, lo que plantea preocupaciones de sostenibilidad. Los problemas de sesgo en los datos de entrenamiento pueden llevar a resultados discriminatorios o injustos, especialmente en aplicaciones sensibles como la contratación o la justicia penal, una preocupación ética fundamental. Los creadores mismos de estos sistemas advierten constantemente que deben ser usados con supervisión y discernimiento, pues no son infalibles, y su mal uso puede tener consecuencias graves e imprevistas. En comparación con generaciones anteriores de inteligencia artificial, como los sistemas expertos basados en reglas o el aprendizaje automático tradicional, los LLM ofrecen una versatilidad, una flexibilidad y una capacidad de generalización incomparables. Mientras que un sistema experto se diseñaba para una tarea muy específica con reglas predefinidas y explícitas, los LLM pueden abordar un rango inmenso de problemas relacionados con el lenguaje y el conocimiento general. Por ejemplo, un modelo como GPT-4 o Claude 3 es superior en la generación creativa de texto, en la comprensión contextual de conversaciones abiertas, y en la capacidad de sintetizar información de múltiples fuentes. Sin embargo, en tareas muy especializadas, con datos estructurados y requisitos de latencia crítica, un modelo de aprendizaje automático clásico, optimizado para esa única tarea, aún puede ser más eficiente, más predecible y más preciso. La clave reside en su capacidad de adaptarse y aprender de una vasta gama de información no estructurada, aunque ello implique una menor especificidad para nichos ultraoptimizados. La diferencia es entre un especialista altamente competente y un maestro versátil en muchas disciplinas. El impacto en la industria tecnológica es un torbellino de oportunidades y desafíos sin precedentes.
un tema recurrente y central en las discusiones de Davos. Las grandes empresas de inteligencia artificial se encuentran inmersas en una carrera armamentística sin cuartel, por desarrollar los modelos más potentes, eficientes y seguros. Microsoft, con su profunda integración de la inteligencia artificial en su suite de productos y servicios a través de sus asistentes Copilots está redefiniendo la productividad empresarial, haciendo la inteligencia artificial accesible a millones de usuarios. Google, con su modelo Gemini, busca recuperar el terreno perdido tras el impacto inicial de ChatGPT, apostando por una inteligencia artificial multimodal que combine texto, imagen, vídeo y audio. Meta, con su estrategia de código abierto para modelos como Llama, está intentando crear un ecosistema colaborativo alrededor de su tecnología, desafiando el control de los modelos propietarios. Este frenesí de innovación está cambiando fundamentalmente el equilibrio de poder en el sector, favoreciendo a aquellas compañías que poseen vastos recursos computacionales, acceso a datos masivos de calidad y, crucialmente, el talento humano más escaso y valioso en inteligencia artificial. Nvidia, con sus chips especializados, se ha convertido en el arquitecto silencioso e indispensable de esta revolución, el proveedor vital para casi todos los actores. Un rol que ha generado no poca controversia geopolítica, como veremos más adelante. Se esperan más fusiones, adquisiciones y batallas feroces por el talento en los próximos meses y años, redefiniendo el paisaje tecnológico y el mapa de poder corporativo. Fuera del sector tecnológico, el impacto de la inteligencia artificial se siente ya en cada rincón de la economía global, prometiendo transformaciones profundas en áreas tan diversas como la sanidad, la educación y la creatividad. Tomemos la educación, por ejemplo. La inteligencia artificial está personalizando el aprendizaje a una escala nunca antes vista. Puede actuar como un tutor individualizado, adaptando los materiales y el ritmo a cada estudiante, o generando contenido educativo atractivo y dinámico en diversos formatos. Esto podría democratizar la educación de alta calidad, haciéndola accesible a más personas, pero también plantea la necesidad urgente de redefinir las habilidades que se requieren para la fuerza laboral del futuro, poniendo énfasis en la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En medicina, la inteligencia artificial está acelerando el descubrimiento de fármacos al simular millones de combinaciones moleculares, y mejorando drásticamente la precisión diagnóstica al analizar imágenes médicas y datos genéticos con una velocidad y exactitud superiores a las del ojo humano. Imaginad planes de tratamiento personalizados basados en el genoma y el historial clínico de cada paciente. Una realidad que se acerca a pasos agigantados. En el ámbito de la creatividad, la inteligencia artificial generativa está creando arte, música, diseño gráfico y textos que desafían nuestras concepciones tradicionales de autoría y originalidad. No es solo una herramienta para artistas, sino que es capaz de generar obras por sí misma, planteando profundas preguntas sobre el valor del arte, la propiedad intelectual y la expresión humana en un mundo donde las máquinas también crean. Pero con cada avance tecnológico, por prometedor que sea, surgen dilemas sociales y éticos complejos, que requieren nuestra atención inmediata y un debate informado. La preocupación por el sesgo algorítmico, donde los modelos replican y amplifican prejuicios presentes en los datos de entrenamiento, es una constante y una fuente de grave injusticia. ¿Cómo aseguramos que la inteligencia artificial sea justa, equitativa y no discriminatoria para todos los individuos y grupos sociales? La privacidad y la seguridad de los datos son más críticas que nunca, con el riesgo de fugas masivas de información personal o el uso indebido de la tecnología para vigilancia masiva y manipulación. Pero esta edición, celebrada hace apenas unas pocas semanas, fue palpable y visiblemente diferente. No fue la voz de los economistas tradicionales o los defensores del clima la que resonó con más fuerza en los pasillos y en la popular promenade principal, sino el coro de los titanes tecnológicos, una nueva generación de visionarios que están esculpiendo el futuro. Figuras estelares como Elon Musk, el carismático CEO de Tesla y de X, Jensen Huang, la mente maestra detrás de Nvidia, y Satya Nadella, el capitán de Microsoft, se dieron cita, convirtiendo el tradicional congreso en una suerte de olimpiada global de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no fue un tema más en la agenda de esta cumbre. Fue, sin lugar a dudas, el epicentro de cada debate, cada conversación privada, cada titular que emergió de las montañas nevadas de Suiza. El qué fue inequívoco. El futuro está aquí. Y habla el lenguaje de los algoritmos avanzados. ¿Por qué ahora, os preguntaréis, esta transformación tan radical? El momento no podía ser más oportuno, más cargado de significado. El impacto en el empleo es innegable y multifacético. Mientras que la inteligencia artificial automatizará muchas tareas rutinarias y repetitivas, liberando a los humanos para trabajos más creativos, estratégicos y de alto valor,
también creará nuevos roles que requerirán habilidades completamente diferentes, generando una brecha si no se invierte en formación. Esto exige una inversión masiva en recualificación y en sistemas de apoyo para los trabajadores afectados. Y finalmente, la necesidad urgente de regulación. Los líderes en Davos discutieron la imperiosa necesidad de establecer marcos éticos y legales globales que garanticen un desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial, abordando cuestiones como la rendición de cuentas, la transparencia algorítmica y la seguridad de los sistemas avanzados. Para evitar futuros escenarios distópicos que, aunque aún lejanos, es nuestra responsabilidad colectiva anticipar y prevenir. Las opiniones de los expertos y líderes presentes en Davos reflejaron esta dualidad de optimismo desbordante y cautela necesaria. Elon Musk, conocido por sus declaraciones audaces y a menudo provocadoras, afirmó que la inteligencia artificial será la fuerza más disruptiva en la historia de la humanidad, una visión que mezcla la admiración por el potencial ilimitado y una velada advertencia sobre su inmenso poder. Jensen Huang, el visionario detrás de Nvidia, no dudó en proclamar que estamos ante una nueva revolución industrial, impulsada por la inteligencia artificial, enfatizando el papel fundamental del hardware y la infraestructura de cómputo en esta era. Satya Nadella, por su parte, se centró en la importancia de una inteligencia artificial responsable, abogando por un desarrollo ético, seguro e inclusivo, que beneficie a toda la sociedad. Sin embargo, la voz más crítica y una de las más relevantes provino de Dario Amodei, CEO de Anthropic, quien levantó una seria preocupación al cuestionar la decisión de permitir a Nvidia exportar chips avanzados a China. Amodei argumentó que esta acción podría tener profundas implicaciones en el futuro de la innovación tecnológica, sugiriendo una posible ventaja competitiva para China en la carrera por la inteligencia artificial y una erosión de la seguridad nacional a largo plazo. Este debate reveló la profunda interconexión entre la tecnología y la geopolítica, un tema que antes se mantenía más en las sombras, pero que ahora es central en la agenda global. La comunidad de desarrolladores y el ecosistema de investigación en general han reaccionado con una mezcla de entusiasmo y frenesí creativo ante estos avances. En foros especializados como Reddit, Stack Overflow y Hugging Face, se observa una efervescencia constante de discusión, con miles de ingenieros y científicos experimentando con estos modelos, compartiendo nuevas técnicas y contribuyendo a proyectos de código abierto que están acelerando la innovación. Los Early Adopters los primeros en adoptar estas tecnologías, están explorando usos novedosos y empujando los límites de lo posible, desde la creación de asistentes personales superinteligentes hasta la automatización de flujos de trabajo complejos que antes eran manuales. Las preguntas más frecuentes giran en torno a la escalabilidad de estas soluciones, el coste de su implementación a gran escala, cómo abordar los desafíos éticos en la práctica diaria, y la anticipación de futuras regulaciones que puedan moldear el camino del desarrollo de la inteligencia artificial. Este dinamismo subraya que la inteligencia artificial no es solo un dominio exclusivo de grandes corporaciones o gobiernos, sino un esfuerzo colaborativo y global. Mirando hacia el futuro a corto plazo, los próximos 6 meses verán una avalancha de mejoras incrementales pero significativas en la inteligencia artificial. Es de esperar que los modelos desarrollen ventanas de contexto aún más amplias, lo que les permitirá manejar conversaciones y documentos mucho más largos con una coherencia casi perfecta. Veremos una reducción progresiva de las alucinaciones y una mayor fiabilidad en sus respuestas, lo que aumentará la confianza de los usuarios. En cuanto a productos, la tendencia de los AIs, copilots y asistentes inteligentes se extenderá a prácticamente todas las aplicaciones de software desde la edición de vídeo hasta la gestión financiera y el diseño arquitectónico. Las empresas adoptarán la inteligencia artificial a un ritmo aún mayor, integrándola de forma nativa en sus flujos de trabajo existentes. Las barreras iniciales, como el coste de implementación y la escasez de talento cualificado, seguirán siendo desafíos, pero se mitigarán con soluciones más eficientes y la capacitación continua de la fuerza laboral. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de inteligencia artificial evolucionará hacia modelos más especializados, eficientes y posiblemente más pequeños, capaces de ejecutarse en dispositivos locales como ordenadores portátiles y móviles, acercando la inteligencia artificial a los usuarios y reduciendo la dependencia de la nube. La competencia se intensificará, con alternativas de código abierto cada vez más potentes desafiando el dominio de los modelos propietarios. Las aplicaciones maduras incluirán agentes autónomos que podrán ejecutar tareas complejas de principio a fin sin supervisión humana constante, y una inteligencia artificial multimodal mucho más sofisticada, capaz de entender y generar no solo textos sino también imágenes, audio y vídeo de forma fluida e integrada, abriendo nuevas formas de interacción humano-máquina. Además, veremos una convergencia más profunda con la robótica,